Está con nosotros Alicia Crosa, que es psicóloga, que es experta forense. ¿Cómo está, Alicia? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias. La verdad que hay varios temas que... A mí hay expresiones que usamos a veces los periodistas que no me gustan. Los delincuentes no tienen más código. Veo cómo matan a la policía. Es como una cocarda decir maté a un policía. ¿Se puso más violenta la violencia? No sé cómo preguntarlo. Hay una transformación inconcebible de entender. O sea, yo venía para acá y venía pensando que yo ingresé al servicio penitenciario en el año 1967. Tenía 21 años. Y fui a parar a la unidad 9 de La Plata, que en ese momento, hacía poco que se había inaugurado, era la cárcel modelo. Y realmente el perfil criminológico de ese momento estaba perfectamente marcado. Había muy poca estadística de robos reiterados. En general había el robo en situación de ruralidad, de hacienda, te acordarás de esto que era bien típico en su momento. Y los homicidios en general eran delitos de orden pasional, ¿no? Salvo algún que otro alcohólico que en los medios rurales de pronto, en un estado de viudez totalmente inmanejable por sí mismo, había cometido una agresión hacia el cuerpo de otro, pero la estadística era absolutamente diferente a la que hay ahora. Claro, que después aprendimos que no había que decir más pasionales, porque en realidad la pasión nunca lleva a un homicidio, que eran delitos de género. Se llamaban delitos pasionales. Claro, lo aprendimos escribiendo claro, cuando quedó, que no había que... Claro. Por suerte aprendimos porque respondían al desborde de la emoción. Claro, no existe, que son delitos de violencia de género, pero a mí me sorprende ahora el nivel, es como para relevar, el nivel de violencia de los violentos. Quiero decir, primero, si hay un policía, hay que matarlo. O sea, corregime, sí, Gustavo, en la jerga el delincuente que mata a un policía como que asciende, ¿no? Saca chapa cuando lo detienen. Él, cuando llega al pabellón, en caso de que lo detengan, cuando llega a la ranchada, él dice, maté a un policía. Y lo tiene como una jineta, como una cucarda, vos lo describías recién, como una medalla que se cuelga en el pecho, haber matado a un gorra, a un rati, bueno, a un yuta. En el interior de las cárceles siempre había unos códigos muy marcados y muy específicos con respecto a la calidad del delito. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que los violadores los teníamos que aislar y ponerlos en un pabellón aparte, asignarles un pabellón aparte, porque realmente era objeto de violación, pero al mismo momento que ingresaba. Claro. Me llama la atención eso que dice que cuando empezó no era que había un elenco de delincuentes que entraba y salía, ¿no? Estaban un tiempo. ¿Cómo se corrige en estas circunstancias, con esta sociedad, a un delincuente que está dentro de la cárcel? Bueno, te voy a decir que en este momento es muy difícil poder actuar como actuábamos nosotros en aquellos tiempos, porque se ha multiplicado de una manera inusitada la población carcelaria. Nosotros, a través del Instituto de Investigaciones y Docencias Criminológicas, que dentro de la unidad, de cada una de las unidades, sobre todo en la unidad Olmos y en la unidad 9, teníamos la Dirección Técnica Criminológica, que podíamos hacer un seguimiento de los penados que no iban a Sierra Chica, pero que sí quedaban dentro de la órbita de las cárceles locales. Tampoco existían la cantidad enorme de cárceles que han habido ahora, que en su origen fueron granjas para la ubicación de aquellos presos condenados que tenían una prisión de muy largo tiempo y que mostraban ciertos signos de recuperación, y entonces pasaban a esas cárceles con regímenes semiabiertos. Cosa que en este momento eso no se puede hacer, porque donde vos le das la libertad a estos sujetos... Olvídate. Agarra la calle en 10 minutos. Bueno, salgamos de este tema... Y si sale, no vuelve. Claro. Salgamos de este tema y vayamos al caso Kitska. ¿Qué novedades hay como para darle un marco a esto? No, esta semana le van a dictar la prisión preventiva y hay que ver si efectivamente avanzan sobre algún político. La justicia está segura que no actuaron solos. Hay que poner nombre, apellido a aquellos degenerados con los que los Kitska compartieron las imágenes de Masi. Son material de abuso sexual infantil. Total, claro, no hay que decir pornografía también, de vuelta aprendimos sexual. Esta situación. Masi. ¿Qué valoración hace Alicia de esto, de este caso que la verdad que nos ha conmovido a todos? Bueno, este es un caso de pederastía, y la pederastía se alimenta básicamente del voyeurismo.
O sea que esto es una vulneración primordial de la dirección de la libido que se inicia de manera muy precoz en los individuos. Aquí el niño pasa a ser considerado como un cuerpo a servicio de un otro, que es un adulto, que sabe lo que tiene y para qué lo tiene, ¿no? En consecuencia, la vulneración se establece sobre el núcleo duro del cuerpo, del cuerpo y del psiquismo de la víctima. Es muy complicado esto. ¿En cuánto influyó para el consumo de este tipo de imágenes? La tecnología. La tecnología y la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque digo, la pandemia nos encerró y el vínculo con el exterior eran la tecnología y el desarrollo tan fácil y tan al acceso con la tecnología, ¿no? Nunca vamos a poder llegar a valorar en profundidad el daño que se ha generado en nuestro país en lo particular, la prolongación excesiva del tiempo de pandemia. Yo me acuerdo que yo por lo general trabajo con algunos cuadros de pánico, en fin, y cuadros así con cierta urgencia, que muchos de ellos derivan en pericias, ¿no? Y me acuerdo que en las madrugadas de pronto tenía que tener la computadora abierta porque había pacientes que entraban en situación de pánico, que no se podían manejar, ¿no? Era esos cuadros agudos que sobrevienen de pronto en una situación de sesión cuando vos tenés el paciente enfrente y lo podés llevar, lo podés conducir, pero imagínate lo que era hacerlo a través de las redes. Entonces hemos vivido tiempos muy difíciles, absolutamente arbitrarios e injustos para la población y para los profesionales que trabajamos en salud mental. Si lo podemos buscar a Ginés González García, porque eso sigue haciendo declaraciones. Bueno, no, yo no lo vi, confieso que no lo sé, llegué a la producción y me dijeron, che, habló Ginés sobre el tema. Yo comparto lo que dice Alicia Crosa respecto del encierro, que de paso con Martín Guzmán supimos, político que tuvimos, porque como les garpaba. A ver, yo no lo vi, confieso que no lo vi a Ginés González García, a ver. El aislamiento fue más corto que el promedio del mundo y de América Latina, por ejemplo. O no olvidemos que al final el aislamiento era sobre el AMBA, sobre el Gran Córdoba y un poquito sobre Río Negro. Y el resto fue absolutamente liberado. O sea, es fácil empezar a decir, hablar lo que hubiera sido, no hubiera sido, si las cosas se hubieran sido de otra manera. Lo que yo puedo decirle es que los resultados del aislamiento, medidas sin ningún brillo técnico, medida medieval, que por supuesto no había otra, por eso la tomamos, retrasaron muchísimo el impacto de la primera ola. Hicieron que la primera ola fuera solamente 1/3 de los muertos, cuando no teníamos vacuna, no teníamos nada. Sin embargo, la segunda ola... Me gusta porque Alicia me hace este gesto. ¿Qué más se puede decir? No sé qué decir después de esto. Recordemos que la cuarentena fuerte fue sobre el área metropolitana, obviamente. En la Patagonia no había... No, pero yo te recuerdo que por DNU, el jefe de gabinete, entonces Santiago Cafiero, era el autorizado para decir si habría un bar en Quitilipi o en Ushuaia. Que ahí me lo acuerdo personalmente porque ligué una tunda de Novarecio asesino. Por eso dije, che, ¿no habría que someterlo al Congreso? O sea, se me ocurrió preguntar. ¿Una persona decide si abre un bar? Es impactante ver esto, ¿no? La negación de que fue una cuarentena... ¿Y qué otra cosa puede hacer aparte de negar? Lo raro sería que él hiciera un acto de reconocimiento sobre sus propios errores garrafales, terribles, que ha generado un daño en algunos casos ya irreversibles en gran parte de la población, sobre todo, como bien decía, la población metropolitana. Hay daño irreversible por el encierro. Totalmente, porque haber caído en un pozo profundo de depresión, de inacción, de incapacidad de ver la salida, eso ataca muy profundamente el yo y lo deja lisiado. Claro. Y esto... Es un lisiamiento muy, muy embromado del yo. Y esto le implicará tener un tratamiento, si no de por vida, casi. Es que sí. Claro. Porque es decir, la frustración ataca el deseo. Es tan profundo el índice de frustración en la que un individuo ha caído, muchos individuos han caído, que el deseo no tiene ventana, no tiene salida. ¿Por qué? Porque el índice de frustración lo aplasta al deseo.
Claro. El deseo es el motor del yo, tantas veces lo hemos dicho, ¿no? Vos y yo coincidimos en eso. Y yo insisto hasta el cansancio, sí, Pancho. Quería agregar que el daño no solo fue psíquico, porque acá hubo, por ejemplo, muchos conflictos en los retenes y muertes. Claro. Yo siempre cito el caso de Blas Correa, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Que pasó un retén y le dispararon unos policías, pero hubo muchos casos de eso, con lo cual la extensión de la cuarentena tuvo un costo altísimo. Todo esto viene a cuento, pues yo decía, no tomamos nota de cuánto influyó, por ejemplo, en este caso de los abusos de niños, la cuarentena, porque digo, muchos padres abrieron la computadora como un único modo de distracción para sus hijos, que antes no lo hubieran hecho, tan chiquitos, quiero decir. Esto favoreció a que estos tipos pudieran aprovecharse de esta situación. Es incorrecta la pregunta y no quiero traernos, ni menos a usted, un problema. Pero una persona que está en este tipo de abuso, en la realización y distribución de este material pornográfico, ¿qué cuadro psíquico tiene? Bueno, esto es un tanto aventurado, ¿no? Lo que voy a decir, pero en la gran mayoría de los casos son individuos que de niños también han sufrido algún tipo de perturbación en la dirección de la libido. Un abuso. Claro. Sí, puede ser abuso también, sí, claro que sí. O sea, acá hay una patología de orden familiar, porque estamos hablando de dos hermanos, ¿no? Consustanciados en una misma direccionalidad del objeto libidinoso. Es un dato que sean dos hermanos, o sea, claro, que ese entorno familiar... Ha habido un rollo familiar seguramente que habrá que buscarlo, lo cual no los hace... menos culpables. Claro, claro. Y ¿cómo lo pregunto para no parecer del medioevo? Pero tiene esta persona, más allá de la condena penal, que esperemos que sea muy fuerte, no la veo negándome antes de que termine la pregunta. Es una de las direcciones equivocadas de la libido que menos posibilidad de retracción tiene. El objeto de la búsqueda del niño. O sea, porque date cuenta que es absolutamente perverso, porque el objeto libidinoso de búsqueda es alguien que no sabe para qué tiene lo que tiene ni para qué está. Entonces se le genera en el psiquismo una instalación de un deseo forzoso que implica un desviamiento normal de la conducta hacia la dirección. Claro, entiendo. De manera muy precaria, de manera muy primordial. Ahora, si hay gente que se recupera de 1000 tipos de adicciones, ¿cómo puede ser que no pueda haber, seguramente con tiempo, con tratamiento, algo que pueda ser eficaz para que la persona... Bueno, algunos recurren, como en el caso de Corsi, a hacer una carrera universitaria, estudiar Derecho, bueno, tantos. O sea, dentro de las cárceles hay recursos que los individuos encuentran, pero estos individuos necesitan una psicoterapia, si se me permite el concepto anacrónico, reformadora, totalmente reformadora, que no creo que se lo puedan ofrecer en un medio carcelario. Lo que pasa que más tardíamente se empieza a trabajar una desviación de esta naturaleza, más difícil se hace la posibilidad de recuperación. Total. Alicia, gracias, como siempre, un gusto verla. Bueno, un placer. a ustedes. Bueno, voy a ir a saludarlo a mi compañero Juan Pablo Zanotto, me llevó el café. Me preguntaron por qué era tan grande el café porque son 3, va directamente proporcional a la cantidad de horas que hacemos. El del Aje es palangana, directamente. El nuestro, claro, pues son 4 el programa más largo. El nuestro es así, quema. Así que si ustedes ven que yo dejo el café en el suelo, no es que se me complica. Señor Juan Pablo Zanotto, buen día, Nación, ¿cómo le va? Buen día, Nación, señor Luis.